hablando de eso, los años que hay sobre la causa y la lucha de encontrar los criminales a nivel internacional, la Corte Penal, la Corte Interamericana, que no hacen un coño y que históricamente se ha levantado la voz por las atrocidades que ha cometido el régimen contra mucha gente, caso Oscar Pérez, Ronald Ojeda y muchos más. De familiares y víctimas que han dado su testimonio ante la comunidad internacional y organismos como la Corte Penal, la Corte Interamericana, la Haya, y estos señores no hacen un coño. No hacen un coño. Pero yo debo decir que la participación que tuvo en estos días Alfredo Ramos, Foro Penal, entre otros, un trabajo que ha hecho extraordinario en su momento Rocío San Miguel, también Tamara Suju, sobre una cosa es que se lleven las denuncias a los organismos internacionales y otra cosa es que esos organismos tomen acciones. Y aquí tiene que haber acción. Y eso, aunque esto no lo crea, gente, ustedes a veces no le paran bola. Ustedes a veces no le paran bola, pero es muy importante el hecho de que se siga levantando la voz en la comunidad internacional sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Y tenemos que hacer justicia con todos los casos. Oscar Pérez, su compañero, Ronald, etc. Y tienen que pagar. Y esta participación que hubo recientemente sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal, la Haya, tiene que seguir más vigente que nunca. Y hay que resaltar todo esto, porque no podemos olvidar. En el video que enseñamos al principio, y ya lo decía, se queda claro y se demuestra que una persona rendida, acompañada Estamos en vivo a través de otras 6, no solo fue asesinada, sino el lugar donde se encontraba fue pulverizado a través de un lanzacohetes. En ese sentido, yo creo que no hay mucho más que decir, sino que ustedes revisen claramente las evidencias, los videos, más de 17 videos que están allí. Por cierto, en el informe que hemos presentado está todo allí contenido. Pero, ¿qué se intentaba hacer aquí? ¿Por qué se utilizaron 500 personas para buscar a 7? ¿Por qué se utilizó un lanzacohetes? ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué se persiguió a los familiares? Y otra cosa que me faltaba decirles, que los representamos nosotros también, hubo una cadena de detenciones y torturas de más de 40 personas relacionadas con el mismo caso, que estuvieron presos por 2 años, 3 años. Y desde el 2017, por cierto, se empezó a ver, al menos en los informes del Foro Penal, y así lo hicimos referencia, que la tortura se convirtió en sistemática en Venezuela. Y por eso en el año 2018 se abre la investigación, o se comienza a abrir la investigación ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Pero no podemos separar el contexto, porque no se trata solo, repito aquí, de este asesinato en particular, sino de preguntarnos, nosotros y ustedes, ¿por qué estamos aquí? Bueno, porque no hay justicia en Venezuela. ¿Por qué estamos exponiendo a ustedes esto? Porque no tenemos dónde hacerlo en Venezuela. ¿Por qué las víctimas no acudieron a la fiscalía? Porque la fiscalía, repito, en su oportunidad se ha hecho cómplice, por cierto, en Venezuela, así como la Defensoría Pública, así como los tribunales, no solo cómplice, encubridor y responsable directo de los crímenes de lesa humanidad. En Venezuela se vive un laberinto kafkiano todavía. Y no voy a explicarles lo que es el proceso de Kafka, pero es esa incertidumbre donde tú no encuentras salida, donde no tienes justicia, y donde al día de hoy, donde yo me presento, y en este momento donde yo vuelvo a Venezuela, por cierto, no hay derecho a la defensa. Usted va a un tribunal, usted va a la fiscalía para decir, mire, ¿qué pasó con el caso Oscar Pérez? No, pero es que usted, aquí no se permite el derecho a la defensa. Y en los tribunales te lo dicen, no, mire, es que no estamos autorizados a permitir la defensa privada. Eso te lo dicen al día de hoy. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que, claro, aquí no se trata de
de que ustedes se conviertan en decidir y en resolver los problemas venezolanos, porque creo que no tenemos esa capacidad, pero sí dejar un mensaje claro a los familiares, al pueblo venezolano. El caso Oscar Pérez logró neutralizar un movimiento que tenía, para bien o para mal, pero influencia moral en un gran sector o un sector de la población disidente. Aniquilar un pensamiento. Y eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, cuando les decía que había más de 19.000 personas detenidas arbitrariamente con fines políticos del año 2014. Al día de hoy yo no quiero extenderme mucho en eso, pero por decirles, está el caso al día de hoy, de Mirlendris Benítez, una presa política también que relacionan con el mismo caso Oscar Pérez, porque es la supuesta operación Gedeón. Está el caso de Guillermo Marín Chaparro, teniente coronel del ejército, preso político por más de 7 años, y le abrieron una nueva causa cuando estaba todavía preso. Está el caso de Daniel Echenagucia, no le permiten derecho a la defensa con boleto de excarcelación y no se le permiten la salida. Si le digo casos, porque en lo que se vivió, lo que se ha vivido con relación al sistema de justicia, se sigue viviendo al día de hoy. Yo culmino primero dándole las gracias por recibirnos, dándole las gracias a la Comisión Interamericana por haber impulsado este caso, pero son 8 años. 8 años donde las familias no se han rendido. 8 años donde se ha venido luchando por hacer justicia. 8 años de un caso de un asesinato que no se sabe absolutamente nada, al menos objetivamente, en la justicia venezolana. Y yo no les quiero dar toda la responsabilidad a ustedes, pero sí decirles que tenemos la expectativa y la esperanza de que por lo menos estas decisiones que ustedes tomen sea un camino para que en Venezuela se haga justicia. Muchas gracias. Qué extraordinaria, de verdad, qué extraordinaria participación de Alfredo Romero y de muchos más, entre ellos Tamara Sujú, la doctora Mariela, por cierto, y muchos que han hecho su trabajo, familiares, víctimas, en la Corte Interamericana, en la Corte Penal, en La Haya. Ellos han hecho su trabajo. Que estas instituciones no hagan un coño es otro peo. Pero ellos han hecho su trabajo, incluso desinteresadamente desde su bolsillo, porque muchos de ellos, como Tamara, como Alfredo Ramos de Foro Penal, Mariela, entre otros, han levantado la voz por las víctimas de violación de derechos humanos, por los torturados y por los asesinados, con su plata. Y el régimen se ha encargado de tratar de manchar la imagen de estas personas, diciendo que estas personas son unos estafadores, unos ladrones, que una ONG. Y poco vemos el verdadero valor y trabajo que hacen esta gente. Y esto tiene que tener vigencia, porque no será hoy, mañana. Pero si no lo hace la Corte Interamericana o la Corte Penal, La Haya, que sea, tenemos que hacerlo en Venezuela. Y cada uno de esos testimonios de las víctimas, de los familiares y de los organismos, tiene que tener vigencia para que haya juicio en Venezuela y los responsables paguen. Un Diosdado Cabello, un Alexander Granco, un Tarek William Saab, una Luis Ortega Díaz, que se hace la huevona ahorita. Está pasando agachadito Luis Ortega. Un Christopher Figuera, ¿cómo se llama? Pollo Carvajal, que aunque esté colaborando para echarle mierda, no se pueden salvar. Un Miguel Rodríguez Torres, una Indira Urbaneja, que fue cómplice de Miguel Rodríguez Torres, para que sepan, cuando era su mujer, y así todos. Tarela Isami, porque, por cierto, Indira Urbaneja se hace la mosquita muerta, pero ella estuvo así de corruña con Miguel Rodríguez Torres cuando era un torturador de estudiantes. Y con ellos muchos que han entregado a gente, como la rata de Brian, que ahorita voy a hablar contigo, Brian Castro Pérez, como muchos que vendieron y entregaron a militares, que vendieron, por lo menos, Plomo Parejo se la pasa defendiendo, igual que Alejandro Marcano y el otro, a una rata que vendió y entregó la ubicación de Oscar Pérez, a 2.
como Gustavo Lainet y Israel Gómez, que son amigos de Patricia, etcétera. ¿Quién entiende eso? Porque ellos tienen que responder a la justicia. Porque el mismísimo Oscar Pérez lo dijo en vida. En vida. ¿Quiénes habían sido traidores? Igual que Raider Alexander Russo, alias Pico. O sea, aquí los traidores y los sapos tienen que pagar. Para que sepan. Y algún día se tendrá que aclarar la participación, si participó, si vendió y entregó realmente Maye. A lo mejor ustedes no saben quién es Maye. Yo he querido hablar con Omaira, que es una extraordinaria mujer, aunque está brava conmigo, Yosmaira Barreto, que hablábamos siempre, que es una valiente mujer. Y hay que aclarar muchas cosas, y una de las que puede aclarar mucho aquí y que siempre fue una verdadera mujer que ayudó a la causa de la lucha para intentar liberar a Venezuela se llama Yosmaira Barreto. Eso es verdad. Muchos de ustedes de repente no saben quién es. Yo sí sé quién es, Norbey sabe quién es, Juan Carlos sabe quién es, que merece nuestro respeto. Y la historia se contará, pero también necesitamos, ojalá yo pudiera tener, y mire que he intentado de cualquier forma, tener contacto con Maye, porque muchos la señalan de muchas cosas. Porque Maye era la mujer de confianza que tenía Oscar Pérez para llevarle los cigarritos a Pimentel, por ejemplo, los caramelitos a Oscar, la comida. Pero muchas cosas se dicen de Maye, como de Rey Alexander Russo, alias Pico. Como, bueno, de Yosmaira no se puede hablar nada mal, porque Yosmaira siempre luchó por Venezuela, por la liberación. Y esos son cuentos e historias que ustedes no saben ni se enteran. Uno lo sabe porque participó en muchas cosas y sabe muchas cosas. Y el caso de Ronald, como la señora Sebastiana Barray quiso utilizarme a mí, a Norbey, diciendo que lo de Ronald era un autosecuestro. Y que no era que lo había secuestrado, porque según la señora, ¿a qué juega la señora Sebastiana? Arrastrar, diciendo, y ella tiene que responder muchas cosas en su debido momento. No solamente porque su papá y su hermano de izquierda y su papá guerrillero, esa es otra cosa, sino por las mentiras que ha hecho en contra de la familia y ha puesto a pelear, intentado poner a pelear a familias militares, que ese es su fuerte, ¿verdad, Sebastiana? Hablando estupideces de los hermanos Sequea, que ojalá ustedes supieran la honorabilidad de los hermanos Sequea y su familia, que ha pagado por levantar su voz contra el régimen, ha pagado con su familia. Los quiso a pelear con General Viva, los quiso a pelear con Caguaripano, la señora Sebastiana, que muy bien informada está Sebastiana de sus buenas relaciones con Hernández Dala y Lares. Pero esa cochinada que hizo Sebastiana Barraez con Ángelo Heredia, con Ronald, tratando de utilizar y salir a decir, no, que el régimen, que Granco no tiene que ver con el asesinato de Ronald. Le pediste perdón a la familia de Ronald. Lo mismo hizo la señora Sebastiana con Oscar Pérez. Lo mismo. Porque la señora tiene una rabia con los militares. Claro, como los militares se enfrentaban a su papá, ella los odia. Pero bueno. Es que, por cierto, por ahí hay muchos que están atacando a Wilmer. Yo no estoy metiendo las manos por Wilmer, pero Wilmer, muchos dicen, no, lo de Oscar Pérez por Wilmer. No, no fue por Wilmer. Wilmer aportó también. Pero esto de Oscar Pérez es por Mariela, por ¿cómo se llama? Por Armando, por Tamara, por Foro Penal, por mucha gente y por las propias víctimas que han dado testimonio de lo que pasó. De lo que pasó. Por cierto, Lara Faría, no te he visto pedir perdón por la basura que hablabas de Oscar Pérez y ahora haces una película con él, para él. Qué mantequilla, pero bueno. Esas son las cosas de la vida.
Y aquí, miren, cuando muchos presos políticos salgan, presos políticos militares, cuando salga Ángelo, que estoy seguro que va a salir, cuando salga Caguaripano, cuando salga Yosnar, se van a enterar de unas cositas lindas y bellas. Y muchos periodistas y políticos e influencers van a quedar muy mal parados. Por ahí salieron unos arrastrados. Yo me acuerdo de la Rafaría, que salía así como que tirando la pistica, y Patricia Pueblo también, igual que Freddy Fentanilo Videy, Plomo Parejo, insinuando que el que había entregado, imagínate tú esa verga, a Ronald Ojeda había sido yo. Cuando yo ni sabía dónde vivía Ronald, ni sabía que Ronald estaba en Chile, y ya yo no estaba ni siquiera en Chile. Ya yo tenía tiempo aquí en Madrid. Imagínense usted tal irresponsabilidad. Y se han atrevido a decir que varias operaciones militares en Venezuela se habían caído porque yo infiltraba información. Una verga de loco. Solamente porque le tienen arrechera a uno. No sé con qué intención lo hacen. Ahora, ¿ustedes han escuchado algún militar que haya estado en una acción contra el régimen decir que me pasó una información a mí que yo la filtré o que se cayó por mí? Imagínense ustedes esa verga. Que yo fui el que di la ubicación de Ronald Ojeda. Pero bueno, cuando todo esto se disipe, se van a enterar de muchas cosas. De lo que pasó con Gedeón, con Aurora, con Espada de Dios, Golpe Azul, con Cotiza, con ¿cómo se llama? Paramacay. Se van a enterar de muchas cosas. Lo que pasa es que hay cosas que uno no puede comprometer porque mucha gente está bajo resguardo, bajo perfil, y otras están presas. Pero tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Incluso hubo una vez unos carajos que se les ocurrió decir que el que pasaba información era Norbey. Imagínense ustedes esa verga. Pero bueno, que se haga justicia y paguen todos los criminales.